Y en otras cosas ya se encuentra con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría, que Francisco nos hablarás de los estudios de opinión pública que has considerado los más relevantes del 2011, el top 10 de Parametría. Cuéntanos, Así buenos es, buen días y día, feliz ¿cómo año. estás? Feliz año, feliz año. Pues sí, es una revisión de datos de lo que presentamos aquí cada jueves y entonces consideramos que esta revisión sería útil como para recordar tanto en condición social como en lo que es las opiniones y las actitudes de los mexicanos, dónde estamos respecto a temas fundamentales. Primero les presento 5 datos en gráfica, un poco más detallados, y luego otros 5 muy breves. Primero, Irma, pues uno muy relevante que es uno que tiene que ver con soberanía. Cómo estamos viendo los mexicanos la soberanía cuando estamos frente a problemas de seguridad tan serios. Este primer dato diría que la mayor parte de los mexicanos estarían a favor de que organismos como el FBI, Cascos Azules o la ONU intervinieran en México con tal de resolver el problema de la seguridad. Un 34%, una tercera parte de la población estaría francamente en contra y habría el resto de la población como indecisa, pero esto sí es un primer dato muy relevante, Irma, de más de la mitad del país o la mitad del país estaría de acuerdo con que una fuerza extranjera pudiera tener una intervención directa. El segundo dato tiene que ver más con los casos de violencia en escuelas entre niños y adolescentes, conocido como bullying, que también nuevamente la mayor parte del país no lo considera un caso aislado, lo considera un tema de patrón social, es decir, hay conciencia del problema y aquí lo que faltaría ver es qué estamos dispuestos a hacer para resolverlo o para poder reducir este problema. El siguiente dato yo creo que también refleja parte de nuestra realidad nacional y que tiene que ver nuevamente con inseguridad. A partir de lo que pasó en el casino en Monterrey, se le preguntó a la gente si pensaba que esto era un hecho de violencia aislado. Como recordará el público, fue muy conocido, pero prácticamente 9 de cada 10 mexicanos considera que cada vez vamos a ver más de estos eventos, lo cual no necesariamente habla de que nos estemos acostumbrando, sino de que parece que estamos entrando en un patrón de violencia, lo cual la gente ya no está registrando como eventos que simplemente pasaron en Aislados. Monterrey, exacto, o en Guadalajara o en la Ciudad de México, como algunos de los que mencionaste esta mañana. El siguiente dato tiene que ver con cuestiones electorales, cómo nos estamos comportando como ciudadanos, cómo estamos votando. Es tal vez una información ya conocida que cada vez estamos fijándonos más en los candidatos, más allá de los partidos. No obstante, los partidos ofrecen a cada uno de los candidatos que se presente, y esto es muy relevante para julio de este año, que pues prácticamente tenemos 2.101 elecciones, Irma, en el país, es decir, nunca habíamos tenido un día así, lo vamos a tener el primer domingo de julio, y vamos a ver cómo los partidos todavía están dando apoyo a sus candidatos. 33% del país se considera priista, un 21% se considera panista, y como vemos, el PRD, que es el partido que tiene un poco menos identidad partidista, es 12%, diría que es solo perredista. Y finalmente, en esta revisión de datos con gráficos, sí, este también es el tema de identidad partidista. En lo que se refiere a temas de respetos de animales y cambios sociales que tenemos en temas que antes nos parecían límite o de preocupación social baja, digamos, de poca visibilidad, hoy vemos que hay una clara definición de la gente respecto a las corridas de toros. Prácticamente 6 de cada 10, casi 6 de cada 10, 57% estaría de acuerdo con que se prohíban las corridas de toros. Solamente 26% está en contra, que este dato es interesante porque 20% dice hoy que ha ido una corrida de toros, pero más gente estaría en contra de que se prohíbe. Es decir, aquí hay una actitud como de libertad de los mexicanos, ¿no? Pero es interesante fijar la posición. Y finalmente, en otros datos que presentamos aquí, Irma, 6 de cada 10 mexicanos nunca han utilizado una computadora, lo cual habla de nuestras limitaciones tecnológicas. 7 de cada 10 mexicanos creen que los narcocorridos están representando nuestra realidad nacional. 6 de cada 10 mexicanos, respecto a un dato que presentaste hoy por la mañana, cree que nuestra actitud con los migrantes hacia Centroamérica nos limita en autoridad moral para ver cómo nos tratan en Estados Unidos o qué derecho tenemos de reclamar en algún sentido. Otro dato relevante, que nuevamente varios de estos tienen que ver con inseguridad,
2% de la población la registramos como casos de desplazamiento motivados por violencia y 17% de la población se ha dicho afectada por en su economía también por temas de violencia y de narcotráfico. Y finalmente, respecto a otro problema que es el de los llamados ninis, un dato que nos pareció muy relevante es que la mayor parte de la población, casi 50%, cree que este es un problema que tiene que ver con padres, o un 23% cree que tiene que ver con propiamente estudiantes, y solamente 1 de cada 5 mexicanos, 20%, cree que tiene que ver con el gobierno. Serían nuestros 10 datos más relevantes que creemos que pues los vamos a ir siguiendo durante el año también para ver cómo se mueven, pero reflejan buena parte de dónde estamos hoy día. Francisco, muchísimas gracias, y me sorprende además porque no tienes ninguna guía, todo te lo dijiste de memoria, con todo y los datos, cosa que no es sencilla. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Buenos días, y le daremos seguimiento además en un año muy especial como este, en donde habrá, ya decías, 2101 elecciones en tan solo un día. Así es. Gracias, buenos días. Gracias, buen día.